Hola, hoy nos metemos de lleno en el sistema judicial de la Unión Europea. A ver, puede sonar un poco técnico, pero es que es una pieza fundamental para entender cómo funciona la UE de verdad. Y tiene una lógica, bueno, bastante distinta a la de los tribunales nacionales que conocemos. Efectivamente. Vamos a usar extractos del texto La jurisdicción de la Unión Europea para intentar desenredar un poco este ovillo. La idea es entender quién hace qué. El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y también esa figura de los tribunales especializados que, de momento está ahí como en espera, ¿no? Sí, queremos ver qué hacen, cómo se relacionan entre ellos y por qué son tan importantes. Y hay un punto de partida curioso que comentan las fuentes, ¿verdad? Que este sistema no se parece tanto a un sistema penal o civil, sino más bien a uno contencioso administrativo. Exacto. Ese es el quid de la cuestión. Su tarea principal es controlar si lo que hacen las instituciones de la UE, sus actos, sus normas, pues si se ajustan a los tratados, a la legalidad europea. O sea, asegurar que la propia UE cumple sus reglas. Eso es, más que resolver pleitos entre Juan y María o perseguir delitos comunes, es el guardián de la ley dentro del propio sistema de la Unión. Vale, pues vamos a ello. ¿Cómo se estructura este Poder Judicial Europeo? ¿Cuáles son las piezas clave? Pues mira, formalmente la institución se llama Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero dentro conviven, digamos, dos tribunales principales. Arriba del todo, el Tribunal de Justicia, el TJ, digamos, puro, y por debajo, que actúa como primera instancia en muchísimos casos, está el Tribunal General, el TG. ¿Y los especializados? Y luego está esa posibilidad, que los tratados la contemplan, de crear tribunales especializados para temas muy concretos. Pero hoy por hoy no hay ninguno funcionando. Entendido. ¿Y la misión general de todo este montaje? Pues los tratados lo dicen claro, garantizar el respeto del derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de los tratados. Vamos, asegurarse de que las reglas del juego de la UE se cumplan y, muy importante, que se entiendan igual en todas partes. Tiene todo el sentido. Pues empecemos por abajo, por el Tribunal General. Decías que es como la puerta de entrada para muchos asuntos. ¿Cómo se organiza? ¿Qué hace exactamente? Así es la instancia inicial para un volumen muy grande de litigios. Su composición, son 2 jueces por cada Estado miembro. Ahora mismo, si no me equivoco, 54 jueces. ¿54? Sí, y se renuevan por partes cada 3 años. Eso ayuda a mantener una cierta continuidad, pero también a que entren nuevas perspectivas, ¿no? Vale. ¿Y qué tipo de casos ve principalmente? Es aquí donde se nota más esa faceta de control administrativo que decías. En gran medida sí. Una parte crucial de su trabajo son los recursos que presentan personas, ya sean físicas o empresas, contra actos de las instituciones de la UE que les afectan. Por ejemplo. Pues imagínate una empresa que recibe una multa de la Comisión por temas de competencia, o una decisión sobre ayudas de Estado que le perjudica. Pues ahí van al Tribunal General. También ve recursos de los propios Estados miembros contra la Comisión o contra algunos actos del Consejo. Entiendo. Es donde las decisiones concretas de la UE chocan, digamos, con los intereses directos de los afectados y se revisan legalmente. ¿Qué más le toca? Pues lleva una variedad de cosas, ¿eh? Además de esos recursos directos, se ocupa de demandas para pedir indemnización si la UE ha causado algún daño. También litigios que surgen de contratos públicos de la Unión, si en el contrato se ha puesto una cláusula específica para ir a este tribunal. Ah, mira. Y tiene un papel muy importante en propiedad intelectual. Marcas, diseños comunitarios, todo eso. Y no nos olvidemos de los pleitos laborales, los de los funcionarios de la UE contra la propia Unión. Se nota un peso económico muy fuerte en todo eso, ¿no? Competencia, ayudas de Estado, propiedad intelectual, ahora también supervisión bancaria, me imagino. Sin duda, muchísima de su carga de trabajo gira en torno a la economía, al mercado interior. Casos de monopolios, control de fusiones de empresas, las ayudas que los gobiernos dan y sí, claro, toda la nueva regulación financiera y la unión bancaria también acaba llegando ahí. Has dicho que es una primera instancia. Eso significa que sus decisiones se pueden recurrir, ¿no? ¿Y qué pasa si un caso es súper complejo o toca un tema muy fundamental del derecho de la UE? Exacto. Normalmente no es el final del camino. Sus sentencias se pueden recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia. Eso sí, ojo, solo por motivos de derecho, de interpretación jurídica, no para volver a discutir los hechos del caso. Vale. Y sobre la complejidad hay un mecanismo interesante. Si el propio Tribunal General ve que un caso plantea una cuestión de principio, algo cuya solución podría afectar a la unidad o a la coherencia de todo el derecho de la UE, puede decidir enviarlo directamente al Tribunal de Justicia.
Como diciendo, esto es demasiado importante que lo decida el de arriba. Algo así. Es una salvaguarda para mantener la coherencia general del sistema. Interesante. ¿Hay otras diferencias importantes entre el Tribunal General y el de Justicia? Sí, hay dos muy claras. La primera tiene que ver con las cuestiones prejudiciales. Estas son las preguntas que los jueces nacionales, de España, de Alemania, de donde sea, le hacen a Luxemburgo cuando tienen dudas sobre cómo interpretar una norma europea, o si esa norma es válida. Ah, el famoso diálogo entre jueces. Ese mismo. Pues bien, aunque los tratados en teoría permitirían que el Tribunal General respondiera a algunas de estas preguntas, en la práctica, por cómo está la legislación ahora mismo, no lo hace. Todas, absolutamente todas las cuestiones prejudiciales van directamente al Tribunal de Justicia. Ya veremos luego por qué esto es tan crucial. Entendido. ¿Y la segunda diferencia clave? La figura del abogado general. El Tribunal de Justicia tiene un equipo de abogados generales permanentes. Son juristas independientes que emiten unas opiniones, unas conclusiones motivadas sobre los casos antes de la sentencia. No son vinculantes, pero tienen mucho peso. Ya. Pues el Tribunal General no tiene esta figura de forma permanente. Muy excepcionalmente, un juez del propio TG podría hacer esa función en un caso concreto, pero no es lo normal. Vale. Creo que el papel del Tribunal General queda bastante claro. Primera parada para muchos recursos, sobre todo individuales y económicos, y control de actos concretos. Subamos entonces al vértice, el Tribunal de Justicia, el TJ. ¿Cómo se compone? Pues el Tribunal de Justicia tiene un juez por cada Estado miembro. Ahora mismo, 27 jueces. Esto se asegura que todos los sistemas jurídicos nacionales estén de alguna manera representados. Uno por país. Exacto. Y además cuentan con la ayuda de 11 abogados generales. Ese número, el de abogados generales, podría aumentar si el Consejo lo decidiera por unanimidad. ¿Y quiénes son? ¿Cómo se eligen estos jueces y abogados generales? Suena a puestos de mucha responsabilidad. Lo son. Los eligen los gobiernos de los Estados miembros de común acuerdo. El mandato es de 6 años y pueden ser reelegidos. Y los requisitos son altos, claro. Tienen que ser personas con una independencia total garantizada y que cumplan los requisitos para ser juez en las más altas instancias de su país o ser juristas de competencia muy reconocida. Y se renuevan parcialmente, como en el TG. Sí, cada 3 años hay una renovación parcial para asegurar la continuidad. Y los propios jueces eligen a su presidente cada 3 años, que también puede repetir. Has vuelto a mencionar a los abogados generales. Si sus opiniones no vinculan, ¿para qué sirven exactamente? ¿Qué aportan? Aportan muchísimo. Es una figura muy interesante, la verdad. Su trabajo es presentar públicamente y con total imparcialidad e independencia lo que se llaman conclusiones motivadas. Es como un análisis jurídico súper detallado del caso, con argumentos, referencias, y al final proponen una solución. Una opinión experta independiente. Exacto. Y aunque los jueces no están obligados a seguirla, piénsalo, es un documento de una calidad jurídica altísima, que ayuda a enfocar el debate, a explorar todas las vías. A menudo, la sentencia final sigue bastante la línea de las conclusiones. Actúan en los casos que dice el estatuto del tribunal, no en todos. Entiendo. Un plus de calidad y de reflexión. Y creo que mencionaste antes que hay como un filtro previo para los candidatos. Sí, para asegurar que los candidatos son idóneos antes de que los gobiernos los nombren, hay un comité específico que los evalúa. Son 7 personas de mucho prestigio, antiguos jueces del TJ o del TG, jueces de tribunales supremos nacionales, catedráticos. Uno lo propone el Parlamento Europeo. O sea, un control de calidad antes del nombramiento político. Justo. Este comité da su opinión sobre si el candidato cumple los requisitos. Es una garantía adicional de independencia y competencia. Vale. ¿Y cómo trabaja el tribunal en el día a día? ¿Se reúnen los 27 jueces para cada caso? ¿Sería imposible? No, claro, sería inviable. Normalmente trabajan en salas. Hay salas de 3 jueces y salas de 5 jueces. Para los casos más importantes, ya sea por complejidad jurídica o por trascendencia, se forma la gran sala, que son 15 jueces. ¿15? Sí. Y ya, muy excepcionalmente para cosas previstas en el estatuto, se puede reunir el pleno con todos los jueces. El tribunal también tiene su secretario, que lo nombra él mismo, y su propio reglamento de procedimiento, aunque éste necesita la aprobación del Consejo. Hablemos de lo que hace, de sus competencias. Hay cosas que solo puede ver el Tribunal de Justicia sin pasar antes por el general. Sí.
Tiene la competencia exclusiva para los litigios, digamos, de más alto nivel institucional, principalmente los pleitos entre las propias instituciones de la UE. Por ejemplo, si el Parlamento Europeo demanda al Consejo por una directiva que considera ilegal. Conflictos entre poderes europeos. Exacto. Y también los recursos que presenta un Estado miembro contra un acto del Parlamento Europeo o del Consejo. Esos van directos al TJ. Y una función que parece clave es vigilar que los Estados miembros cumplan con el derecho de la UE. ¿Cómo funciona eso? El recurso por incumplimiento, creo que se llama. Ese es, sí, una herramienta potentísima. Lo puede empezar la Comisión Europea, que es lo más habitual, o también, aunque es más raro, otro Estado miembro. Si lo empieza otro Estado. Si un Estado acusa a otro, primero tiene que pasar por la Comisión. La Comisión hace un poco de mediadora, escucha a los dos y emite un dictamen. Si en 3 meses la Comisión no dice nada, entonces el Estado que acusa ya puede ir directamente al Tribunal de Justicia. ¿Y si es la Comisión la que ve el incumplimiento? Pues la Comisión, si considera que un Estado no está cumpliendo los tratados o una directiva o lo que sea, le da un toque, le pide explicaciones y si el Estado no rectifica, puede llevar el asunto directamente al TJ. ¿Y si el TJ dice sí, este Estado está incumpliendo? ¿Qué pasa? Pues el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para cumplir la sentencia y corregir el incumplimiento. Pero ¿y si no lo hace? Si el Estado, digamos, se resiste, ¿tiene el tribunal dientes? Sí, los tiene. Si el Estado ignora la sentencia, la Comisión puede volver a llevarlo ante el Tejo. Y en esta segunda vuelta, después de darle al Estado otra oportunidad para explicarse, la Comisión ya puede pedirle al tribunal que imponga sanciones económicas. Multas. Pueden ser de 2 tipos. Una suma a tanto alzado, que es un pago único, digamos, por el incumplimiento pasado, o una multa coercitiva, que es un pago periódico, por día, por mes, hasta que el Estado cumpla. Y pueden ser las 2 cosas a la vez. Es un mecanismo de presión muy fuerte. Ya veo. Además de vigilar a los Estados, también controla a la propia UE, ¿no? El recurso de anulación que mencionabas para el TG también lo ve el TJ. Exacto. Es otra función esencial, el control de la legalidad de los actos de la UE. El TJ puede revisar la legalidad de casi cualquier acto de la UE que sea obligatorio y produzca efectos jurídicos. Hablamos de actos legislativos, reglamentos, directivas, pero también actos del Consejo, de la Comisión, del Banco Central Europeo e incluso del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo si afectan a terceros. Y los de otras agencias u organismos también, si tienen efectos jurídicos. Eso es. Básicamente, si un acto de la UE te obliga a algo o te afecta legalmente, es muy probable que se pueda llevar ante los tribunales de la UE. Quedan fuera cosas como las recomendaciones o los dictámenes, que no son vinculantes. ¿Y quién puede pedir esta revisión? Supongo que no solo las instituciones. Claro. Están los que llamamos demandantes privilegiados, los Estados miembros, el Parlamento, el Consejo, la Comisión. Ellos pueden recurrir siempre cualquier acto. Luego, otros como el Tribunal de Cuentas, el BCE o el Comité de las Regiones pueden recurrir para defender sus propias competencias, sus prerrogativas. ¿Y los ciudadanos y las empresas? ¿Cuándo pueden ellos? Aquí está el punto clave para la gente de a pie y las empresas. Pueden recurrir un acto si son los destinatarios directos. Por ejemplo, una decisión de la Comisión que multa específicamente a tu empresa. Fácil. Vale. También pueden recurrir un acto del que no son destinatarios, pero que les afecta directa e individualmente. Este criterio de afectación individual es el más complicado. El tribunal lo ha interpretado tradicionalmente de forma bastante estricta. Tienes que demostrar que el acto te afecta a ti de una manera muy particular, casi como si fueras el destinatario. O sea, no vale decir esta norma general me perjudica. En general no era fácil, pero hay una tercera vía, más reciente. También se pueden recurrir los actos reglamentarios, que son normas generales, pero no adoptadas por el procedimiento legislativo, si te afectan directamente y además no necesitan que tu país tome medidas adicionales para aplicártelos. Ah, eso abre un poco más la puerta. Sí, un poco. Y hay un plazo corto para todo esto, ¿eh? 2 meses desde que se publica el acto, te lo notifican o tienes conocimiento de él. 2 meses. Es poco tiempo. ¿Y si el recurso funciona? ¿Qué pasa con el acto? Pues el tribunal lo declara nulo y sin efecto. Es como si nunca hubiera existido. Ahora bien, para no crear un caos jurídico, a veces el tribunal puede decir que algunos efectos que ya se produjeron antes de la anulación se consideran definitivos. Entiendo. Para salvar situaciones ya consolidadas.
Antes mencionaste las cuestiones prejudiciales como algo que va directo al TJ y que era fundamental. Explícanos un poco más por qué. Yo diría que son la joya de la corona del sistema, de verdad. Es el mecanismo que conecta a todos los jueces de todos los países de la UE con el Tribunal de Justicia en Luxemburgo. El diálogo de jueces que decíamos. Exacto. Imagina un juez en España, en un pueblo pequeño o en el Tribunal Supremo, da igual. Tiene un caso entre manos donde tiene que aplicar una norma europea, una directiva, un reglamento, pero tiene dudas. No sabe bien cómo interpretarla, o incluso si esa norma europea es válida, si respeta los tratados. ¿Qué hace? Pues puede, y si es un tribunal cuyas decisiones ya no se pueden recurrir, como el Supremo, debe parar el caso y preguntar al TJ. Le manda la pregunta concreta. ¿Cómo interpretó esto? ¿O es válido este acto? Y el TJ responde. El TJ responde con una sentencia interpretativa o de validez. Y esa respuesta no solo obliga al juez que preguntó, sino a todos los demás jueces de toda la Unión Europea que se encuentren con el mismo problema. Ahí está la clave. Eso es lo que asegura que la ley europea se aplique igual en todas partes. Precisamente. Sin este mecanismo, cada país podría interpretar las normas europeas a su manera, y el derecho de la UE se rompería en 1000 pedazos. No habría mercado único, ni protección uniforme de derechos, nada. Es la piedra angular que garantiza la uniformidad y también la primacía del derecho de la UE sobre los derechos nacionales cuando hay conflicto. Fundamental, sí. ¿Tiene el TJ otras competencias más específicas, quizá menos conocidas? Sí, tiene unas cuantas más. Por ejemplo, puede resolver litigios sobre las obligaciones que tienen los Estados miembros por los estatutos del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, o controlar si las decisiones internas del BEI son legales. Ah, mira. También puede vigilar si los bancos centrales de cada país cumplen sus obligaciones con el Sistema Europeo de Bancos Centrales y con el BEI-CE. Incluso puede actuar como árbitro si dos Estados miembros tienen una disputa sobre cómo aplicar los tratados y deciden llevársela al TJ. Curioso. Y tiene una competencia muy sensible. Puede revisar, pero solo si se lo pide el Estado afectado, la legalidad de los actos que se adoptan bajo el famoso artículo 7 del Tratado de la UE. El que es para cuando se considera que un país está en riesgo de violar gravemente los valores de la Unión. Ese mismo. Es una competencia muy limitada, pero existe. Vaya abanico. Pero, ¿hay algún tema importante que se le escape? ¿Algún ámbito donde el TJ no pueda meterse? Sí, y es una excepción muy relevante. La política exterior y de seguridad común, la PESC. Como regla general, el TJ no tiene competencia sobre las disposiciones de la PESC ni sobre los actos que se adoptan en ese marco. O sea, las grandes decisiones de política exterior, de defensa. Quedan, en principio, fuera de su control judicial directo. Hay algunas excepciones muy tasadas. Por ejemplo, sí puede controlar la legalidad de las sanciones o medidas restrictivas que la UE impone a personas o empresas en el marco de la PESC. Pero la alta política exterior, en general, no la toca. Entendido. Y una duda práctica. Si yo recurro un acto de la UE, ¿deja de aplicarse mientras el tribunal decide? ¿Se suspende? No. La regla general es que no. Interponer el recurso no suspende la ejecución del acto. Sigue vigente y hay que cumplirlo. Ah, vale. Pero el que recurre puede pedirle al tribunal, al TG o al TJ, según quien lleve el caso, que ordene medidas provisionales, incluida la suspensión. Y el tribunal puede acordarlas si ve que si no lo hace, se podría causar un perjuicio grave e irreversible al recurrente, y si hay razones serias para dudar de la legalidad del acto. Pero no es automático. Perfecto. Pues hemos cubierto los dos grandes. Nos queda esa tercera pata que mencionaste al principio, los tribunales especializados. ¿Qué son exactamente y por qué ahora no hay ninguno? Pues los tratados prevén que el Parlamento Europeo y el Consejo, juntos por el procedimiento legislativo ordinario, puedan crear tribunales que estarían, digamos, adjuntos al Tribunal General. La idea sería que se encargaran de tipos muy específicos de recursos en materias muy concretas. Para descargar al Tribunal General y dar una respuesta más especializada, ¿no? Esa es la idea. Especialización y agilidad en áreas muy técnicas o con muchísimos casos. ¿Y ha habido alguno? Sí. El ejemplo más claro fue el Tribunal de la Función Pública. Se creó en 2004 específicamente para resolver los litigios entre la UE y sus funcionarios. Funcionó más de 10 años. ¿Y qué pasó? Pues que en 2016 se decidió suprimirlo y que sus competencias volvieran al Tribunal General. Coincidió con la gran reforma que duplicó el número de jueces del Tribunal General, y se pensó que con más jueces el TG ya podría absolver esa carga de trabajo de forma eficiente sin necesidad de un tribunal aparte.
Entiendo. Así que la posibilidad sigue ahí en los tratados, pero de momento se prefiere concentrar todo en el TG y el TJ. No sé, propiedad intelectual muy específica o alguna regulación sectorial complejísima, pues se vuelve a plantear. ¿Y si se creara uno, sus decisiones se podrían recurrir? Sí, claro, estarían sujetas a un recurso de casación ante el Tribunal General, solo por cuestiones de derecho. E incluso la norma que lo creara podría permitir un recurso de apelación más amplio, que incluyera revisar también los hechos. Muy bien. Pues creo que ahora sí tenemos una visión bastante completa del sistema. Si tuvieras que resumir la esencia, lo fundamental. Pues diría que es un sistema judicial, a dos niveles principales, muy enfocado en un objetivo: asegurar que el derecho de la Unión Europea se aplique y se interprete de manera uniforme en todas partes y que prevalezca. El Tribunal General es el caballo de batalla, la primera instancia para muchísimos asuntos, sobre todo los que tocan directamente a ciudadanos y empresas en temas económicos. Y el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia es el guardián último, el que asegura la interpretación coherente a través de las cuestiones prejudiciales, el que resuelve los grandes choques entre instituciones y el que vigila que los Estados cumplan. Y todo ello, como decías tú al principio, con esa perspectiva muy de controlar la legalidad de lo que hace la propia UE. Sí, ese enfoque en controlar a las instituciones europeas es lo que lo hace distinto, ¿verdad? Exacto. Su función no es solo resolver pleitos concretos, sino que es un motor clave de la integración europea. Al garantizar que la ley europea se aplica igual y por encima de las nacionales si hay conflicto, hace posible que funcione el mercado único, que tengamos políticas comunes, que se protejan los derechos que nos da la UE. Es mucho más que un simple tribunal. Para terminar, una reflexión que nos dejaban las fuentes y que me parece interesante. La legislación europea es cada vez más compleja, ¿no? En áreas supertécnicas: tecnología digital, inteligencia artificial, medio ambiente, mercados financieros. Sí, muchísimo. Entonces, la pregunta es, ¿podría esta ausencia actual de tribunales especializados llegar a ser un problema? ¿Podría dificultar que haya una justicia rápida y realmente experta en estos campos tan específicos? Es una buena pregunta, sí. ¿O es suficiente con la estructura actual? Con la posibilidad de que el TGE remita casos complejos al TJ, con la especialización que puedan tener los propios jueces dentro del TGE. Es bastante por ahora. Pues es la gran pregunta. No hay una respuesta fácil. Por un lado, crear tribunales muy especializados puede llevar a una fragmentación excesiva. Por otro, la complejidad es real. Claro. Así que queda abierta esa cuestión, ¿no? Veremos si en el futuro se reactiva esa idea de la especialización judicial en la UE o si se considera que el sistema actual, con sus mecanismos internos, es suficientemente flexible. Exacto. Habrá que estar atentos a cómo evoluciona. La necesidad podría surgir en cualquier momento.